Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este humilde y pequeño podcast y canal en YouTube. Y hoy la verdad es que cuento con una persona que para mí es un privilegio que me haya dicho que sí a esta entrevista, porque vamos a hablar de su trabajo. Yo que he escrito solo un libro, sé muy bien el trabajo que representa hacer un libro, documentarlo, la cantidad de horas que tienes que buscar información, incluso a veces te tienes que desplazar a lugares, hablar con personas. Y para hablar de su libro, Historia del esoterismo en España, tenemos a David Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Pues nada, encantado de estar aquí contigo en tu programa y bueno, esperando que salga digamos, un buen ratito, ¿no? Pues eso esperamos. Y hace poco creo que te entrevistó un amigo mío, Josep Cozar, también, ¿no? Sí, Para Josep, sí, Área Hermética. sí, Somos sí. muy amigos con Josep. En primer lugar, nuevamente, David Suárez, muchísimas gracias por esta entrevista, Historia del esoterismo en España. David, aparte de que el libro es espectacular, tú y yo tenemos una serie de sinergias, ¿no? Nacimos el mismo año, tú en Tenerife, yo podríamos decir en las antípodas. Y desde luego tú eres investigador, escritor, has tenido relación con la radio y la prensa y continúas teniendo relación con la radio y con la prensa. Pero una de las cosas que más me ha impactado sobre ti es que estás atraído por la meditación, el simbolismo, el esoterismo y las sociedades secretas. Sociedades secretas que también, en cuanto son públicas, dejan de ser secretas o continúan siendo secretas, David. Bueno, quizás habría que ahí arreglar ese término porque efectivamente, si son secretas, a ver cómo nos enteramos que, que existen, ¿no? Discretas, podríamos decir más bien, ¿no? Este tipo de sociedades, agrupaciones, organizaciones, que se le dan muchos nombres, escuelas de misterio. Pero claro, sociedad secreta también tiene que ver pues con ese tipo de organizaciones que pretenden, al margen de la ley, pues delinquir o, bueno, hacer ese tipo de, ya sea incluso poder sociedades secretas que lo que pretendan es que no suba la gasolina, ¿no? O que suba al margen de la ley, ¿no? Esos serían, pues bueno, gente que conspira a su tal, ¿no? A alguien interesa que tienen ese contenido iniciático, esotérico, que profundiza en la búsqueda del ser humano. Siempre me ha interesado saber por qué existen, de qué se configuran, de qué se estructuran. De hecho, tú diriges una revista que se llama Cultura Masónica. Sí, bueno, yo soy el director de esa revista temporalmente, bueno, temporalmente, quiero decir, ha tenido más directores, la revista lleva 20 años editándose y 20 y pico de años editándose, y bueno, lo que hacemos es, como dice el título, cultura masónica, lo cual atañe a otros elementos relacionados, aparte de la masonería, de su historia, pues hechos como la ilustración, eh, movimientos paralelos a la masonería, como puedan ser los neotemplarios, o los rosacruces, o la teosofía, pero ese, dijéramos, el título lo deja muy claro, ¿no? Cultura masónica, que es mucho más de lo que es, o bastante más de lo que es la masonería, ¿no? Historia del esoterismo en España. Y ahora que mencionabas los Rosacruces, yo tengo muchos libros, tengo varios miles de libros. Y relacionado, pues me llamó mucho la atención que hablaras de los Rosacruces. De hecho, yo tuve un pariente que estuvo en los Rosacruces y otro día explicaremos cómo acabó la historia, que acabó como el Rosario de la Aurora. Yo tengo este libro. Rosacruces y Y, extraterrestres. Algún día me gustaría que me explicaras si hay relación entre los Rosacruces y los extraterrestres, ¿eh? Pero esto lo bueno, dejamos para otro día. solo decirte que ese librito, como otros muchos que veo detrás de ti, es una auténtica joyita porque es de hace ya un tiempito, pero ese tipo de mezcla, de maridaje, se ha hecho también con otro tipo, como por ejemplo con los templarios, también templarios extraterrestres o cosas así, ¿no? Son, dijéramos, dentro, si ya este mundillo es un poco raro, eso ya es rizar el rizo, ¿no? Pero sí, yo encantado que otro día lo enfrentemos si quieres. Sí, desde luego, y además tú dedicas un libro entero a la cuestión de los Rosacruces que, en fin, a mí me llama bastante la atención. Si te parece bien, empezamos un poco con el esquema de tu libro, ¿no?
Tú lo divides, me ha gustado mucho cómo está organizado tu libro, te lo digo sinceramente, porque tú empiezas explicando las bases del esoterismo. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que no saben qué es el esoterismo. No vamos a profundizar, evidentemente, porque sí que está muy bien explicado en tu libro, pero en titulares, avánzanos un poquito qué serían las bases del esoterismo. Bueno, esoterismo es una palabra que hoy se utiliza mucho para muchas cosas, pero podríamos definirlo rápidamente como aquello que solamente se puede descubrir o conocer, más bien, de manera experiencial. Sería un conocimiento que no sería adquirido por los medios habituales de los sentidos o de la cognición, como cualquier otro conocimiento, ¿no? Luego, siguiendo tu esquema, nos hablas también pues, de las diferentes escuelas que han existido, de las diferentes tradiciones, de los diferentes cultos, y luego también nos hablas de otras organizaciones, ¿no? Una de las que más me ha llamado la atención, hay muchas que no conocía, pero desde luego solo para poner un poquito un aperitivo aquí encima de la mesa para que las personas que compren tu libro sepan de ellas. El Fratro Lucis, yo ni la conocía esta organización. Me he quedado completamente alucinado, ¿no? Los Fratres Lucis. Bueno, eso fue bueno, a ver, con Fratres Lucis hubo un movimiento a finales del siglo XIX en Europa, vinculado precisamente a los Rosacruces, pero aquello tuvo una actividad efímera, ¿no? También se derivó, también se le llamó Hermandad Hermética de Luxor, que bueno, entra dentro de lo mítico de todo este mundillo, ¿no? Pero en tiempos más recientes, en Argentina, allá por finales de los años 90, cuando Internet implosionó y nadie suponía el impacto que iba a tener en la cultura en general, ¿no? Nadie supuso, bueno, poca gente supuso, una persona empezó a intentar crear un portal en Internet donde recopilar todo lo que tuviese que ver con el rosacrucismo. Como meternos en ese tema sería complicado, lo que es el rosacrucismo, bueno, eso tuvo mucho éxito porque además unió a personas de habla hispana de diferentes lados del océano, eh, y hubo un encuentro muy interesante y se llamaba así, Fratres Lucis, solamente como un portal de internet. El tema es que aquello fue evolucionando hasta convertirse en una auténtica sociedad iniciática que llegó a tener presencia, por ejemplo, en España, en el sur de la península sobre todo, en América, Argentina, Brasil. Hoy en día, que yo sepa, si no ha desaparecido, está latente, ¿no? Solamente veo que queda algo en Brasil. Digamos, tuvo una vida, pues como la espuma, muy activa, pero que luego se terminó desintegrando por el motivo que sea, no hubo continuidad, ¿no? Pero bueno, entra dentro de esos movimientos esotéricos que ha habido muchos que tienen un gran despertar, pero que luego se quedan en nada. Lo que más me gusta también de tu libro, una de las cosas que más me gusta, es que tú no calificas el esoterismo como algo malo. Evidentemente, hay esoterismos buenos, hay esoterismos malos, supongo, pero para mí te quiero hacer una pregunta que es la siguiente. ¿El esoterismo es, mediante la adquisición de ciertos conocimientos, ver aquellos que o cosas que otros no pueden ver? Bueno, como decíamos al principio, si el esoterismo es eso que no se puede transmitir de manera habitual, como se transmite cualquier otro conocimiento, no es una receta, no es una fórmula, no es algo secreto, vamos a decirlo, lo secreto no es esotérico, simplemente secreto, pues lo que proporcionan este tipo de sociedades son experiencias o ceremoniales, rituales, a través de la cual la persona se supone, porque yo es verdad que no entro en crítica, pero tampoco, vamos a decir, entro en una apología, simplemente hago una descripción, ¿no? Se supone que a través de esos ritos la persona obtiene la experiencia de lo sagrado en este caso, ¿no? De su interior. A mí me gusta una frase que no es de actual, sino del mundo mistérico primitivo, o sea, del mundo griego, que la recojo en el libro, es de uno de los grandes investigadores, Walter Bulger, de los misterios clásicos, de las sociedades mistéricas clásicas, y era de alguien que salió de los misterios, no se sabe de cuál, pero dice algo así como, salí del salón de los misterios siendo un extranjero para mí mismo. Para mí es bastante, aparte de una frase bastante bella, bastante bonita, elocuente en el sentido de que es un descubrimiento de alguna naturaleza, alguna parte del ser humano, de cada uno de la suya, que era desconocida hasta ese momento, ¿no? En la página 26 nos habla sobre la iniciación. La iniciación.
es una especie de proceso de transformación que también supongo que te lleva a algún estado de experimentar cosas que van mucho más allá de la realidad que vivimos actualmente. Podríamos decir que en el esoterismo hay una segunda realidad paralela. Sí, ese es el planteamiento. También depende, antes hablabas de los modelos, de las diferentes modelos que hay de lo esotérico, eso sería largo y tendido, pero en general, efectivamente, para la mayoría de los esotéricos hay una realidad metafísica o espiritual que dijéramos es paralela a esta y es la que realmente origina todo lo que nosotros vemos como fenómeno, y a través del proceso de iniciación, que a lo mejor no se ha circunscrito solamente a un rito, sino a una serie de ritos a lo largo de una gran carrera iniciática, se va poniendo al individuo en disposición de experimentar esa otra realidad. Claro, que otra cosa que eso sea cierto, ¿no? Esa por lo menos es la teoría que tienen, que esgrimen los partidarios de los esotéricos. Pues vamos a la página 54 y ahí hay un esquema que me ha llamado mucho la atención, que es este de aquí, ¿vale? En el cual tú ya empiezas a hablar aquí de las escuelas de misterio, evidentemente. Dices que estas más o menos son como una especie de célula, ¿no? En el medio tenemos la orden, luego tenemos lo que es enseguida la fraternidad y en el exterior el grupo. Cuando estamos en el mundo del esoterismo, ¿cómo se pasa desde el exterior hasta el núcleo duro? Bueno, depende, cada tradición, cada escuela tiene su modelo. Por ejemplo, antiguamente esto era por invitación, quiero decir. La persona en un momento determinado era contactada por gente que pertenecía a esa organización esotérica, porque veían cualidades en él, por lo que fuera, ¿no? Y entonces pasaba a formar parte, si aceptaba, de ese primer nivel que es el de grupo. El grupo es, dijéramos, el nivel más básico. Si hiciéramos una comparación, sería como la educación inicial, ¿no? La escolar, ¿no? En las escuelas, ¿no? Ujú. Si ahí daba el tipo y seguía profundizando y se comprometía con el trabajo que se le proponía, con el tiempo pasaba a ese segundo nivel que es el de fraternidad. Y ahí ya no era una mera instrucción, y ahí había una profundización en todo eso, incluso ciertos grados de responsabilidad. Y luego ya, dijéramos, el nivel más, el núcleo duro, ¿no? El aspecto más interno de todo eso sería el nivel de orden. Pero hay que decir que para muchos de estos grupos ese otro nivel no sería algo que estaría ubicado en nuestro mundo, sino que sería una especie de contacto con esa realidad metafísica, ¿no? De ahí no tiene nada que ver, pero ya en el siglo XX, una de las derivas que tiene todo esto, pues tiene relación con el libro que tú antes nos enseñabas, porque, bueno, de alguna manera en los nuevos mitos, que son, por ejemplo, los extraterrestres, este tipo de cosas, pues se ha juntado a los viejos mitos de los sabios, de los superiores desconocidos, de los Mahatmas, del Preste Juan, ¿no? Este tipo de cosas. Historia del esoterismo en España contiene muchísimos datos. Muchos de ellos yo los desconocía totalmente. Vamos a la página 71. Aquí tengo una nota. Solo por dar unos datos así aleatorios, ¿no? Porque de verdad os lo digo que es un libro que yo puedo certificar que aquí hay mucho trabajo detrás, porque hay muchísimos datos. Desconocía totalmente que en la invasión por parte de Inglaterra a Menorca se llevaron a cabo reuniones masónicas en la isla. Esto para mí ha sido todo un descubrimiento y desde luego para mí también pues, ha sido un poco quizá descubrir pues no sé si este fue el origen de la masonería en esta parte, porque hoy en día también en la isla pues continúa habiendo ciertas logias, ¿no? Me parece. Bueno, vamos a ver, la masonería forma parte de la cultura británica, y digo británica porque no solo es la inglesa, sino también la escocesa y la irlandesa, tres religiones distintas, unos son católicos, otros calvinistas y otros más tendencia luterana, ¿no? La iglesia, o sea, quiero decir, es algo transversal a esa cultura de las islas británicas.
y donde quiera que ellos han viajado y se han ubicado, pues como fuera parte de su cultura, yo diría incluso del folclore, la masonería forma parte de su cultura, pues ahí donde se han ubicado, pues han fundado logias. No es que tuvieran lugar reuniones masónicas, es que fundaron logias ahí, ¿no? Fundamentalmente con militares, ¿eh? Fundamentalmente, y atendieron básicamente a la población británica que vivía ahí. Es posible que iniciaran algún isleño, es posible, pero no hay documentación que lo avale, ¿no? Pero bueno, podría haber sido perfectamente posible. Ahora sí es cierto que no, esa presencia no significó el comienzo, o sea, no hubo un desarrollo de esa masonería cuando ya se recuperó en las islas, no hubo una continuidad de esas logias masónicas a lo que más adelante se desarrolló. Pero no hay una conexión directa con eso, ¿no? Pasamos a la página 81. Y aquí tengo el libro, ya te digo, apuntado todo el lápiz por varios sitios. El origen de los cultos. De Oriente próximo a la India, recalan en Roma, se extienden. Pero cuando hablamos de estos cultos, parece ser, según nos indicas en tu trabajo, David, que desde Occidente también le damos un toque mistérico a estos cultos. Es decir, no los dejamos tal y como nos vienen, sino que le damos también nuestro toque, ¿no? ¿Por qué eso? Bueno, vamos a ver, se refiere a los cultos mistéricos para diferenciarlo de las religiones, vamos a decir, más habituales, ¿no? Los cultos Ujú. mistéricos serían estos mismos, que era el nombre que se le daba a ese tipo de sociedades en aquella época, ¿no? Bueno, esos cultos llegaron de Oriente, fundamentalmente hablamos, había otros que estaban sí ubicados, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Pero estos que llegan de Oriente, que además son los que van a tener lugar en España, son básicamente tres: Cibeles, Isis y Mitra, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando van desarrollándose hacia, van llegando hasta Occidente, son simplemente religiones, ¿vale? Cogen el cariz esotérico o iniciático o secreto no queda claro por qué. Todo apunta de que estaban compuestas fundamentalmente por inmigrantes personas de precisamente esos lugares de los que procedía el propio culto. Es posible que así fuera por lo menos en el caso de Cibeles y de Mitra. Y precisamente para tener algo propio en esa cultura que no era la suya, que era la romana, pues mantenían aquello un poco en discreción. Lo cierto es que, bueno, con el tiempo los romanos, no demasiado tiempo, también se iniciaron en esos cultos y configuraron esos cultos que eran distintos a la religión normal, a la religión cívica normal que había en Roma, ¿no? Y bueno, el adaptarlo, aparte de que se volvieran esotéricos, una adaptación. Por ejemplo, Cibeles en su origen era un cubo. De ahí viene Cibeles, cubele, ¿no? Cubo. Era un cubo, un betilo, un meteorito negro. La duración de meteoritos viene desde el Neolítico al menos. eh, en forma cubicada de color negro. En Roma se convirtió en una señora ya, una mujer. Casi siempre aparecía con dos leones, con animales poderosos a su servicio, ¿no? Porque representaba el poder de la naturaleza, la madre naturaleza. Eh, en Portugal yo desconocía que, por ejemplo, pues ahí hubiera dioses infernales como Serapis. Esto es un dato que también desvelas tú aquí en tu libro. Yo, te lo digo sinceramente, lo ignoraba totalmente. Y luego el misterismo entra en Tarraco, ¿no? En Tarraco, en el cual, pues en 2023, hace muy poquito, se ha hecho un descubrimiento apasionante que tú en la página 116 nos explicas muy bien, ¿no? Se ha hecho un descubrimiento en Cabra, que es un mitreo completo. Esto me parece que ha sido en 2023, si los datos no me fallan. O sea que, ¿de cuándo podría provenir este mitreo? ¿De qué Bueno, edad? lo primero que comentas de Pedras Negras perdón, en Portugal es un Serapis, templo. sí. Ujú, Todo apunta a que era un culto dedicado a Isis. Serapis ujú. es una mezcla un sincretismo de dioses egipcios. eh, y es uno de los, vamos a decir, templos mistéricos más bien realizados. Y claro, vamos a entender que en aquella época la península ibérica era en sí una provincia romana, ¿no? Lo que pasaba en Portugal o lo que pasaba en Cataluña o lo que pasaba en Andalucía
influía en el resto de esa zona del imperio, ¿no? Por eso lo nombro, vamos, quiero decir, en aquella época la Hispania, ¿no? Luego, segundo que me comentas, por Tarraco entra el culto a. Es curioso porque era un lugar importante. Ujú. Se dice, no lo comento en el libro, pero se dice que aquellos fueron fundados por griegos, por los foceos, que tampoco es que exactamente que fueran griegos, pertenecían también a la zona oriental del imperio, eran adoradores de Apolo y tenían ciertos cultos, los hietromantes, pero bueno, eso entra dentro, digamos, de lo nebuloso. Lo cierto es que, por ser un lugar importante, un espacio importante en aquella época en el imperio, por ahí entra Mitra, y el templo que me comentas en Cabras, eso ya es en Andalucía, que es uno de los templos dedicados a Mitra más bien conservados de todo lo que era el Imperio Romano. Se encontró en el año pasado, en el año 2023, en unas perfectas condiciones. Solamente faltaba, dijéramos, el símbolo que iba, dijéramos, en la parte del altar, por utilizar un símil con las religiones que conocemos nosotros, pero que todo apunta a que se había encontrado mucho antes y que probablemente fue sacado, que también se encontró ahí en Córdoba, y sería seguramente lo que faltaba, ¿no? Pero vamos, que el templo está en muy buenas condiciones. En general, con los templos de Mitra suele pasar esto, que se encuentran en muy buenas condiciones porque fueron abandonados de un día para otro prácticamente por las prohibiciones imperiales. Luego, evidentemente, haces un repaso por el cristianismo, la cábala, el sufismo, la orden del temple, alquimia, y un extenso capítulo dedicado a la masonería que está presente hoy en día. Yo, de hecho, estuve en Madrid hace muy poco con un buen amigo, Francisco José Fernández Cruz Sequera, que también tiene un podcast que se llama El Día de Autos, y estuvimos delante de un centro masónico, ¿no? Y entonces me impactó mucho ver aquello en medio de Madrid con su logo fuera ahí en la fachada. Y hablas también pues de alquimia, ¿no? Que también tengo un libro que seguro que conoces, Fulcanelli, El misterio de las catedrales, que también he repasado hace muy poquito, ¿no? Em, Todos estos cultos han ido dejando, ya sea en forma de libros de piedra, ¿no? Como decía Fulcanelli, en las catedrales, información encriptada, información codificada. Todos estos cultos, ¿por qué dejaban esta información encriptada, codificada y no lo hacían de una forma mucho más transmisible? Bueno, vamos a ver, en caso de la masonería hay que dividir la masonería, grosso modo, en dos grandes momentos o movimientos. Ujú. Aquella época en la que eran los gremios de constructores medievales, que levantaron esas catedrales maravillosas, y luego a partir de 1717, cuando ya se configuran en las logias que hoy conocemos. Yo en el libro toco esas dos partes, aunque en el caso de España no están conectadas. Quiero decir, los masones medievales que básicamente se dieron, el modelo masónico medieval se dio en lo que es Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, no se dio en el resto de la península, en corporaciones, era distinto, era un modelo distinto, pero en ambos casos, en todos esos casos y en el resto de Europa, se preocuparon, los masones estaban muy vinculados a las órdenes monásticas, el Cister y el Cluny, que habían protagonizado la aparición del románico y el gótico, tenía un gran conocimiento geométrico, matemático, pero también de alegorías, mitologías, símbolos, con lo cual ese simbolismo quedaba tanto implícitamente, por ejemplo, en la propia medida, ¿no? Del edificio, las proporciones, como en símbolos que se colocaban en la fachada o en el interior. ¿Por qué lo hacían? Por varios motivos. Primero, porque consideraban que, aunque hay muchas teorías al respecto que intentan explicarlo, ¿no? Esto vamos a encontrarlo sobre todo en el gótico en toda Europa, desde Portugal a la parte más oriental de Europa donde se diera el gótico, ahí lo vamos a encontrar. Eh, Hay quien piensa que esos símbolos, de hecho esa idea viene desde Grecia, la palabra símbolo viene a hacer alusión a dos elementos que se unen, que fueron separados en un momento determinado. Entonces, el colocar esos símbolos ahí, esa iconografía un poco esotérica que uno a veces observa en los techos, en los capiteles, se supone que cuando son observados de la manera adecuada, producen en el observador, despiertan algo, activan algo. Eso mismo precisamente es lo que plantea Fulcanelli en ese libro. Y yo te pongo un ejemplo que a mí me alucinó, no lo he visto, estuve allí, pero ese fenómeno no lo vi. En la Catedral de Palma, por ejemplo, el día del solsticio de invierno, si no está nublado,
si la mañana se levanta despejada, entra por el sol por el altar, ilumina todo aquel capitel, todo ese rosetón que hay, ¿no? Y en un momento determinado el rosetón es como si fuéramos un cine, o sea, está amaneciendo, está oscuro, además en la iglesia no encienden luces para que quede claro, ¿no? Y toda esa luz que se proyecta del rosetón que está encima del altar cae encima del rosetón que está en la puerta, al lado de la almudaina, ¿no? Entonces, claro, es como si hiciera línea. Uno representa a Cristo, otro a María, ¿vale? Es el momento del nacimiento de Cristo. Claro, uno dirá, bueno, eso es una mera alegoría, ¿no? Pero es que ese tipo de utilización de esa imaginería, además en los rosetones, que recuerda mucho esa idea, por ejemplo, el mismo concepto de los mandalas, por ejemplo, o de los arabescos por parte de las construcciones musulmanas, representa la fusión, que es algo básico de la alquimia, de los principios masculino y femenino, que sería esa unión que se produce en el interior, ¿no? Para los ojos profanos es algo bonito, alegórico del cristianismo. Para los ojos de las personas que tienen en cuenta este tipo de cuestiones, sería una alegoría del trabajo espiritual. Sería, dijéramos, como dice Fulcanelli, son libros de piedra, son manuales para el iniciado en su camino. Como estaba prohibido todo este conocimiento, pues se ponía de esa manera para aquellos que buscaban algo más. Mira, lo que acabas de decir de la Catedral de Palma me ha recordado mucho a lo que sucede en Abu Simbel, que Abu Simbel pues, se trasladó por la construcción de la presa del lago Nasser. Yo he podido estar allí y sucede que 2 veces al año se ilumina el rostro de Ramsés, calculando precisamente esta cuestión, ¿no? Me parece que una de ellas es el 22 de febrero o algo así. No recuerdo exactamente, pero me parece que son 2 veces al año, ¿no? Con lo cual, yo creo que, pues, en cierta manera, dejaban mensajes en forma, pues, de transcripciones de esos libros de piedra, pero también dejaban mensajes con ciertos eventos que sucedían también relacionados con los monumentos que ellos mismos construían. Y a mí lo que me impacta, ¿no? De alguna forma, entre este paralelismo que hay entre la Catedral de Palma y el templo de Abu Simbel en Egipto, es que evidentemente eran dos culturas que no se conocían de nada, ¿no? Y fíjate, los dos hacían en cierta manera lo mismo, ¿no? En ciertas épocas del año iluminaban según qué partes de alguna de sus esculturas. Nos vamos a saltar toda esta parte porque evidentemente lo que tiene que hacer la gente es comprar tu libro, ahora que supongo que debe estar en todas las plataformas, ¿no, David? Este Se libro, consigue Historia del esoterismo en España. en cualquier librería de España, se consigue con total facilidad y aparte en plataformas digitales sin ningún problema. Pues nos vamos a saltar un poco toda esta parte del cristianismo, cabala, sufismo, alquimia, etcétera, etcétera, porque hay mucho material, es muy denso, es imposible analizarlo. Y nos vamos a ir directamente al siglo XIX, a la página 598, y hablamos del espiritismo en España, ¿no? Que esto ha sido una cosa que siempre me ha fascinado y la gran implantación que ha tenido en España, que además tú la recoges en tu libro, ¿no? Y nos dices que, claro, en España, pues evidentemente la identidad patria es el catolicismo. Y podríamos decir, en cierta manera, las sectas son la antítesis de la identidad patria que hay en España. ¿Cómo llega a implantarse, cómo llega a radicarse de una forma tan profunda una práctica como el espiritismo, evidentemente en grupos limitados de personas, en un país tan católico? Bueno, lo primero que nombro el espiritismo en el libro porque es transversal a muchos movimientos esotéricos, pero no es esoterismo propiamente dicho, ¿vale? Dijéramos, es un movimiento más que tiene que ver con una praxis religiosa, por decirlo de alguna manera. Le dedico ahí porque es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que explicar. Pero a esa pregunta podemos responder muy fácil. Mira, vamos a ver. Lo primero, que el espiritismo moderno, el espiritismo siempre ha existido de alguna manera en la cultura popular. Se Ujú. sabe que en África subsahariana, en el norte de África, en Asia, en todas las culturas, ¿no? Este espiritismo moderno surge por la iniciativa de un personaje francés, un pedagogo francés, que desarrolla, bueno, escribe una serie de libros, Allan Kardec, ese era su seudónimo,
escribe dos libros que fueron clave, el libro de los espíritus y el libro de los mediums. Esos son la Los hoja tengo de aquí. ruta, los tiene también. Bueno, ¿qué podía faltar en esa biblioteca, ¿no? La biblioteca de Alejandría, podríamos llamarla, ¿no? Son dos libros clave porque marcan la hoja de ruta del espiritismo moderno. En el fondo, ese espiritismo, y en general, yo diría el espiritismo, ¿por qué triunfa en un país como España? Primero porque está al lado de Francia, que es donde nace, ¿no? Y precisamente entra por esa zona, Cataluña, País Vasco, es por donde va entrando, incluso Aragón, va entrando el espiritismo y se extiende muy rápidamente. No hace falta tener unos grandes conocimientos para practicar el espiritismo, no hace falta ser un doctor estudioso, como decía, no es una escuela esotérica, no nada de esto. Y en el fondo el espiritismo lo que está intentando dar es una explicación, realidad a lo que en el fondo el cristianismo o el catolicismo, mejor dicho, siempre ha dicho, que hay una vida en el mundo de los espíritus, que hay un purgatorio. De hecho, dijéramos, el cuerpo doctrinal de Allan Kardec no es sino las tesis católicas. Entonces, bueno, no es que vayamos a encontrar católicos, que vamos a encontrar curas, sacerdotes, obispos, que practican el espiritismo en todo el siglo XIX y principios del XX, lo fomentan, por supuesto fuera del culto, ¿no? Las reuniones ya que se celebran con asiduidad. Y este espiritismo tiene la intención generalmente de ayudar a los difuntos en ese viaje, en esa salida al más allá, entre esos que se quedan, dijéramos, en el limbo, ¿no? Esa es la intención. En España, además, las sociedades espíritas se estructuran muy bien al modelo, claro, modelo francés, cartesiano. Tienen un secretario, un presidente, un no sé qué, o sea, son sociedades muy bien estructuradas, así se extienden por toda América, América hispana, Norteamérica. Y bueno, la iglesia que en un primer momento no sabía qué hacer con aquello, terminó pues prohibiéndola, criticándola, aunque nunca, yo creo que el espiritismo nunca significó una antítesis directamente al catolicismo, al contrario, yo creo que lo que hizo fue fomentar las ideas de los propios católicos, que no hacían sino seguir siendo, pues, practicando su religión y sus cultos, solo que ahora les daban pues, un panorama, una visión más amplia. En la página 614, a mí me gusta mucho cómo haces o cómo diferencias lo que es una práctica esotérica de lo que es una secta, ¿no? Porque la práctica esotérica es una especie de viaje interior, una especie pues buscar en ciertas prácticas un crecimiento personal, seguramente, o cosas así más constructivas, y en cambio, una secta es totalmente coercitivo. ¿Tú crees que en España, en Europa, en España en general, pero sobre todo en España, porque estamos hablando de España, tanto las sectas como las prácticas esotéricas han tenido más o menos el mismo balanceo de adeptos, o quizá nos hemos decantado más por las sectas que por las prácticas esotéricas? Bueno, vamos a ver, el fenómeno sectario es, bueno, lo primero es que la palabra secta significa sector, pero se ha vuelto peyorativo y ya la academia lo recoge, ¿no? También puede ser un movimiento coercitivo que intenta engañar, ya sea para someter a las personas a la voluntad de otras vamos, de una manera coercitiva o para hacer negocio, ¿eh? Que hay sectas comerciales también. En el caso de España, pensemos que salía de una dictadura donde solamente había una religión, una visión de la realidad, un modelo de cómo eran las cosas, y de estos temas que en otros países llevaban no décadas, siglos, pues no se sabía nada. Entonces, muchos de estos grupos sectarios encontraron en el esoterismo el anzuelo, la manera o la carnada más bien, de cómo captar nuevos adeptos, ¿no? Con el fin de sacar dinero fundamentalmente. Lo que pasa es que también, aparte de sacar dinero, eso tenía una consecuencia, la salud mental de muchos de los que fueron engañados. Entonces, es cierto, aunque parezca lo contrario, que sectas esotéricas, o sea, sectas que utilizaran el esoterismo, no hubo tantas, lo que pasa es que hicieron mucho ruido. La persona más, yo creo que el mayor experto que ha habido en España de sectas, en mi opinión, y además que lo ha tratado de manera magnífica, es Pepe Rodríguez, Ujú. que dio en el clavo, ¿no? Dio en el clavo porque no se dedicó solo a criticar las sectas, sino a intentar explicar por qué la gente se mete en las sectas. Hay mucha gente que quiere colaborar, que quiere hacer cosas con su vida,
quiere ser parte de algo. Y en aquella época, sobre todo, pues la sociedad no proponía nada de esto. En aquella época no había ONG, no había, no, yo qué sé, tú te quieres meter a hacer yoga hoy en día, pues vas a un gimnasio, en el mismo gimnasio donde dan zumba o no sé qué, pues tiene yoga, ¿no? En aquella época no era así. Entonces había gente que aprendía aquello de lo otro, no lo aprendía muy bien, pero como nadie sabía, el tuerto es rey en el mundo de los ciegos, entonces se aprovecharon. Hubo denuncias, fue muy fuerte. Yo creo que se estuvo bien todo ese tipo de denuncias, pero claro, España es que es un país donde tradicionalmente el asociacionismo no es muy fuerte, con lo cual las sectas dio un golpe más, porque claro, mucha gente con total lógica, pues tenía miedo de meterse en cualquier tipo de cosa, no digamos ya si tenía un carácter de este tipo. Lo que pasa es que en el ámbito de las creencias, las sectas se dieron más en el ámbito de las religiones normales, incluso cristianas, que en lo esotérico, ¿no? Y más recientemente en cuestiones comerciales, las criptomonedas, que no tienen culpa de eso, pero hay muchos movimientos de este tipo, ¿no? Que aprovechan todo ese desconocimiento para qué, para captar dinero y para someter a otras personas. A ver, uno de los momentos claves para captar personas en una secta es mediante falsas promesas en un momento delicado, ¿no? Por ejemplo, de la persona. Y entonces ahí hay una captación importante. Pero también tenemos que decir, y yo es un tema, no lo he estudiado mucho, pero sí que puedo hablar en primera persona por ciertas circunstancias. Pero luego uno ve que pasan los años y en ciertos grupos religiosos cada vez entran menos españoles. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque el nivel cultural en España ahora mismo es muy alto, ¿no? Y entonces ves que estas religiones que están afincadas también en España, en Andorra, en cualquier lugar, ¿dónde focalizan su reclutamiento? En la inmigración. Y es así. Inmigración, pues quizá que tiene un nivel cultural más bajo y ahí se focalizan con esas artimañas que siempre les han valido. ¿Eh? Esto podríamos hablar largo y Sí. tendido. Es muy interesante lo que dice, pero fíjate que en los cultos mistéricos del Imperio Romano, cuando se mira el tipo de personas que pertenecían, se sabe la gente que pertenecía por los esvotos que dejaban, ¿no? Los esvotos son pues, cosas grabadas en piedra, a la diosa Isis por haberme no sé qué, ese tipo de cosas que también se hacen hoy en la religión, ¿no? Solían ser gente de fuera, del Mediterráneo Oriental, lo que hablábamos antes, ¿no? Aparte del nivel cultural que pudieran tener, que yo no diría que es inferior, yo diría que es distinto, vienen de otras Es culturas, ¿no? distinto, sí. También hay otra cuestión y es la necesidad de arraigo. O sea, mucha de esta gente llega y ha salido de situaciones muy complicadas, donde, ¿cómo decir? Ha vivido cosas a veces terribles y lo que busca es vincularse, asociarse, huir de todo eso con total lógica, formar parte de la sociedad en la que llega y ser aceptado, ¿no? Y un espacio donde eso puede ocurrir es este tipo de religiones, sean esotéricas o no, pero claro, está luego el que se puede aprovechar de esa necesidad. Casi siempre detrás de una secta se intenta suplir una carencia, ¿no? Por parte de los posibles adeptos. Historia del esoterismo en España. En la página 614 también nos adviertes de que cuando una formación mistérica empieza a pedirte una gran cantidad de dinero, ahí hay que malfiarse. No obstante, puede ser una experiencia positiva. Si no lo he leído mal, tú participaste en algún culto mistérico. ¿Sacaste alguna experiencia positiva de ahí? Bueno, yo lo que me he acercado como investigador, como el antropólogo que se mete en la tribu, ¿no? A sacar de todo esto, ¿no? Vamos a ver, en este tipo de movimientos siempre lo normal, ¿no? Si la gente te pide lo mismo que se pide en un gimnasio pues eso entra dentro de lo lógico, tiene un mantenimiento, hay que pagar luz, el local donde se encuentren, ¿no? Yo qué sé, aquí cerca de mi casa, por ejemplo, hay un templo budista, pues tienen que pagar unas cuotas mensuales, ¿no? No sé, unos 40 euros, lo que sea, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado en ambos momentos, cuando te piden mucho dinero y cuando no te piden nada. Yo creo que ambos son señales, no tienen por qué ser malas señales, no tienen por qué ser malas señales, siempre y cuando hay que ver el contexto donde se da. Todo depende de qué, ¿no? O sea, de lo que se esté ofreciendo. Por ejemplo,
En el caso del budismo que estábamos hablando antes, pues a lo mejor es que viene un lama de Barcelona o de Italia y hay que pagar un viaje, ¿no? Y hay que pagar un dinero. Y digo, pues si usted quiere recibir las instrucciones de esa persona, pues tiene que pagar, ¿no? Normal. Entonces ahí estaría justificado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero cuando no se pide dinero ninguno, también hay que tener cuidado porque gratis no hay nada, ¿vale? Y eso puede ser otro elemento más. A ver, y todo el precio que se puede pagar no solo es el dinero, también es tu salud, tu estima, pueden aprovecharte para como trabajo, mano de obra gratuita, todo esto puede valer en el ámbito de las sectas. De todos modos, volviendo al tema de lo esotérico, a ver, lo sectario y lo esotérico se ha tocado, o sea, se han encontrado en muy pocas ocasiones. Tristemente, ocasiones terribles, como la que ocurrió en Suiza, en la que murió un español, por Mm. cierto, de aquí de Tenerife, en la Orden del Templo Solar, ¿no? El único español era de aquí y murieron, bueno, fue algo tremendo porque mataron a todos esos adeptos, ¿no? Pero solamente en el mundo del esotérico ha habido dos suicidios rituales, uno fue ese y otro el que hubo tiempo después en California, aquellos de Hale Bob, ¿no? De la ufología y todo esto. El resto de asesinatos rituales o de este tipo no han sido movimientos esotéricos, sino religiosos normales, o Mm. normales quiero decir sin el cariz esotérico, ¿no? Desde luego, todo el mundo recuerda al reverendo Jones, ¿no? El esoterismo español parece ser que en España se ha importado absolutamente todo, ¿no? Respecto a esto, salvo, podríamos decir una excepción, que sea la Sociedad Teosófica Española. Pero evidentemente lo que predomina más es el catolicismo. ¿Qué labor desarrolló la Sociedad Española Teosófica? Bueno, incluso el teosofismo es algo que llega de fuera también, ¿no? Pero, por cierto, fueron dos, siempre me gusta nombrarlo, ¿no? Fueron dos catalanes que vivían en Madrid y junto con un canario y otro catalán más que luego se les unió, fueron los que empezaron el movimiento teosófico en España en 1891. Lo que pasa que es verdad que los teósofos en todos lados intentan vincularse al terruño, vamos a decir, ¿no? No es algo que todo sea algo que se exporta, sino también intentan investigar las leyendas. Eso que se hace hoy, por ejemplo, que haces tú en tu podcast o en tus vídeos, de investigar historias locales, leyendas, este tipo de cosas. En el caso de España empezaron a hacerlo los teósofos ya en aquella época, finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? La aportación de la teosofía fue muy importante. Palabras de los expertos ayudaron a entrar a España en la modernidad. Pensemos que la teosofía a nivel internacional influyó en movimientos como el surrealismo, en España la generación de 98, o sea, influyó en la literatura, en el arte, en la estética, generaron una atmósfera cultural que hubo gente que incluso se influenció de la teosofía sin que fueran teósofos o pertenecieran a nada de eso, porque generó, a ver, palabras como karma, reencarnación, chakras, que hoy forman parte casi de nuestra cultura popular, eso entra en Occidente de manos de la sociedad teosófica, eso aquí no se conocía, ¿no? Entonces todo ese tipo de cuestiones, esa visión de lo oriental, todos esos mitos que a veces vemos en el modernismo, en la arquitectura del modernismo, cuando vemos una tortuga, por ejemplo, a la base de una columna, pues representa esa idea oriental de que el mundo debajo de la tierra hay una, una tortuga que lo mueve, fue una parte de la mitología oriental. Todo eso entra, que eso es algo muy común que vamos a encontrar en muchas decoraciones, tanto de espacios urbanos como edificios en España y en muchos sitios lugares otros muchos lugares, forma parte de la influencia que la teosofía, por esa exportación que hizo de dogmas, ideas, mitologías de Oriente a Occidente. Hoy en día, David, cuando hablamos de cultos extraños, de sectas, también tenemos que hablar de las élites. Las élites se han mitificado, hay mucha leyenda urbana al respecto, que algunas de ellas pues, pertenecen a los Illuminatis, que son masones. En este ámbito, ¿dónde quedaría ubicada la élite en España? Bueno, es totalmente cierto. Por ejemplo, antes nombrábamos los cuatro primeros teósofos que hubieron en España, no eran personas pobres. O sea, José Cifré y Francisco Montolió eran aristócratas. José Cifré además se educó en París con el que luego fue Alfonso XII. Eran nobles y además de nobles eran ricos. Había el caso de la familia Cifré hizo mucho dinero en Cuba, o de la provincia española. Montoliu era profesor en la Escuela de Ingenieros de Madrid
Y Melián Chapi, que era el canario, pues era el representante de la familia Melián Chapi, que era una familia establecida en Gran Canaria y en Tenerife, el representante comercial de esta familia, ¿no? No estamos hablando de gente pobre, era gente que conocía el idioma como el francés o el inglés, por eso pudieron acceder a la teosofía, porque no había nada en español, ellos se dedicaron a traducirla. Eso ha sido siempre. Eh, Ahora, cuando hablamos de élites, hablamos de personas que tenían acceso a la cultura por encima de la media. No estamos hablando de gente que se dedicase a conspirar o reunirse, al contrario. En el caso de España, la teosofía, bueno, antes nombraba a Alfonso XII, pero se cuenta que Alfonso XII en un momento determinado le dijo a José Cifré, oye, no vengas más por aquí, por el Palacio Real, porque te gusta esto del ocultismo y eso no puede ser, yo soy el rey de España, ¿no? Y entonces, o elige entre el ocultismo o yo, y eligió el ocultismo, pero no fue más por el Palacio Real, ¿no? Quiero decir, esto le suponía un problema a esta gente, porque iban contracorriente. Era una élite cultural porque ¿quién se acerca a este tipo de movimientos? Las personas que puedan estar por encima de la media en cuanto a conocimientos, vamos a decir, culturales, haber tenido acceso a educación. Si tú ves el plantel de los teósofos españoles, por poner un ejemplo, tenemos a Mario Rosso de Luna, que tenía dos carreras universitarias, era abogado y era también licenciado en filosofía, el doctor Eduardo Alfonso, que era médico, Federico Clemente Herrer, que era pedagogo, bueno, en fin, gente, casi todos con carrera universitaria en una época en la que el acceso a la universidad era bastante limitado a gente muy pudiente. Pero a la sociedad teosófica pertenecieron amas de casa, obreros, mineros en Asturias, o sea, perteneció a gente de todo tipo porque su vocación era popular. Y eso fue lo que no gustaba fundamentalmente al sector de aquella iglesia, de la iglesia católica de aquella época, que no solo calaba en las élites culturales, sino en todo tipo de personas, además sin distinción de sexo, de nada, ¿no? Eh, Ahora bien, el problema de todo esto es que, a mi modo de ver, pues este tema de los Illuminati y tal, ya está, yo lo veo que se está pasando un poco de vuelta, y esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo, no olvidemos que la policía rusa se inventó lo de los protocolos de los sabios de Sion para poder explicar los problemas que había allí. Y eso generó, pues los protocolos fueron esgrimidos por Hitler, por ejemplo, como una realidad, cuando eso fue un nivel, vamos, era un bulo, pero es que todavía hoy hay gente que piensa que ese libro lo que cuenta es cierto, ¿no? Lo de los Illuminati, bueno, todo depende de cómo nos lo tomemos, pero pensar que hay una élite en el mundo, que además no son seres humanos, son reptiles, ¿no? Que se quitan una piel como en la serie aquella de V, y que están aquí para dominar el mundo, pues mira, tú que estás por ejemplo, en Andorra, pues habrá un montón de Illuminati en Andorra Han venido o muchos últimamente. sí, Últimamente sí, ¿no? hay mucho Illuminati por aquí. Y entonces, claro, estarán en Wall Street y en todas las grandes, bueno, pues no. Eso sí existe, claro que existe conspiración para mantener el poder, pero eso no tiene nada que ver con lo esotérico, tiene que ver con el secreto, tiene que ver con el capitalismo más atroz. El capitalismo no es malo, lo que es malo es permitir que las cosas vayan sin un mínimo control, ¿no? Entonces, bueno, el esoterismo que siempre ha sido perseguido por las élites precisamente, ahora resulta que le sale otra crítica más desde los que han sido víctimas de las élites, ¿no? No sé quién está manipulado aquí, si los que critican este tema o cómo, ¿no? Bueno, y lo que sí que tengo muy claro es que quizá ahora no tanto, pero hace unos años ciertas élites tenían comportamientos cuanto menos extraños. Pero sí, hace no tanto tiempo también, ¿no? Si uno analiza los comportamientos de Martina Abramovic, que desde luego es una artista que hace unas performances y organiza unas comidas para las élites que son inquietantes, en las cuales hay modelos que están completamente desnudas y ponen sushi encima de su cuerpo para que coman y evidentemente pues, estas fiestas han tenido lugar, ¿no? Recordemos aquella fiesta de los Rothschild donde fueron todos ataviados con unas extrañas máscaras y atuendos que eran prácticamente algunos de ellos de corte satánico, ¿no? Yo creo que las sectas de alguna forma captan personas quizá que están, eso lo decíamos antes, ¿no? Pasando malos momentos, personas también quizá a lo mejor que tienen una cultura muy diferente a la que estamos habituados
Y evidentemente el esoterismo es mucho más glamuroso en cierta manera, ¿no? Glamuroso en el sentido de que, bueno, pues ahí hay personas que son muy inteligentes, que tienen muchas carreras y que evidentemente pues se lanzan hacia esas prácticas, ¿no? Yo, David, he hablado con gente aquí en Andorra que tienen cantidades de dinero muy importantes y continúan acudiendo a que una pitonisa les lea el futuro o les tire las cartas. O sea, son prácticas y algunas de estas personas tienen varias carreras y másters y uno incluso un doctorado que conozco, ¿no? O sea que realmente estamos en 2024 y este libro, Historia del esoterismo en España, continúa estando muy actual. No el libro, porque el libro es nuevo, evidentemente, ¿no? Pero el contenido del libro, que además es un trabajo espectacular, es un libro muy bonito, por cierto, un libro muy, muy documentado. Que hay que decir también pues, que la editorial es Editorial Almuzara, y desde luego hoy en día yo diría casi que el ser una editorial es un deporte de riesgo, porque En España sí parece, la cultura es un problema. De todos modos, lo que comentabas antes, Artur, vamos a ver, no solo lo que tú estás diciendo, presidentes del gobierno que han acudido a astrólogos en España, ¿Mm? ¿vale? Eso lo ha dicho, ha salido en algunos medios hace ya mucho tiempo, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, a este lo podemos decir, Ronald Reagan, el programa espacial Apolo, aunque esto no es parte de una conspiranoia, simplemente que la persona que programaba la salida, eso lo descubrió, bueno, en España lo publicó un periodista en la revista Año Cero, que creo que ya falleció, Juan, no sé, de la Cruz, no recuerdo el nombre completo. Se programaban fechas astrológicamente adecuadas. O sea, no solo se buscaba la posición astronómica adecuada para que la Luna y la Tierra estuvieran lo suficientemente cerca, bueno, lo que hacen los astrónomos, sino que buscaba fechas, pero eso lo hacía en secreto sin que el resto de la NASA lo supiera, ¿eh? Porque él era miembro de una sociedad de este tipo, una sociedad esotérica, creo que era de la tradición Golden Dawn, ¿no? Amanecer Dorado, pero eso lo hacía porque estaba ahí trabajando y porque pertenecía a eso, ya eso dijéramos en otro registro. De todos modos, aunque el tarot forma parte de muchas de estas agrupaciones esotéricas, el ir a una tarotista o ir a una vidente, eso no es historia del esoterismo ni es el esoterismo, eso son No, supersticiones de toda la vida, lo hace cuando alguien está mal, y si no, miremos esos teléfonos que creo que todavía existen, ¿no? Donde la gente puede llamar para que le tiren las cartas. Eh, mm, a mí me sorprende que haya banqueros incluso. Yo no sabía que hay una rama de la astrología moderna que tiene que ver con lo bursátil, ¿no? Hay empresarios que tienen sus astrólogos que les dicen cuándo es más adecuado invertir, cuándo es más adecuado vender, por qué comprar aquí, por qué puedo comprar allá. Y vemos lo mismo, que estamos hablando que el que tiene dinero no lo bota, no lo tira y sigue siendo rico, ¿no? Que funcione, ¿no? Yo no me meto en eso, pero lo hacen. Entonces eso corresponde a las supersticiones de toda la vida y a que el ser humano va a buscar solución a sus problemas de la manera que sea, ¿vale? supersticiones te lo compro, pero con un matiz, David, y te voy a explicar por qué, porque yo toda la vida había comprado bueno, aquí en Andorra, un calendario que se hace en España, en Cataluña, que es el calendario pagès, ¿no? Que es un calendario en Los el cual, pues países, tú ¿no? para el calendario de los países, en el cual, pues tú utilizas nuestro astro rey, que es la luna, para pues plantar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que al final, para muchas de las actividades que desarrollamos los humanos, finalmente siempre miramos a las estrellas. Pedimos consejo, incluso pedimos permiso a estos astros que están ahí fuera y evidentemente pues creemos que tienen cierta influencia cuando plantamos, ¿no? Y Claro, de hecho, sí, fíjate, sí, déjame que perdón, te acabo de explicar sí, sí, esto perdón, en perdón. 3 segundos, ¿no? Yo compraba este calendario payés y me dice mi hija, no, no, es que te estás equivocando. Tienes que comprar el calendario lunar. Y me lo regaló ella. Y es bueno, ya el calendario Valles era pequeñito, pero aquello es enorme y hay toda una serie. Bueno, yo me he perdido prácticamente ahí, en esa cosmología lunar para acabar plantando.
Sí, bueno, yo me refería a la superstición no tanto por esa disciplina, yo la respeto, quiero decir, no, como por la actitud de quien va a eso, ¿eh? Me refería yo a la gente que está desesperada y va a una tarotista o que depende de un astrólogo para hacer su vida bursátil, repito, y le funciona. Vamos a ver, la sabiduría popular, las cabañuelas, todo este tipo de cuestiones, los payeses en Cataluña o las personas aquí en Canarias, las personas del campo les decimos magos, ¿no? Entonces, bueno, tienen un conocimiento de las tradiciones hace poquito. Hace unos días hablaba con un amigo de eso, ¿no? De cómo esta gente es capaz de mirar una montaña y ver por dónde sopla el viento a tal hora y te dice, mañana va a llover. Se que está diciendo este hombre que a lo mejor sabe leer y escribir y ya está, ¿eh? Y te cae una tromba al día siguiente. Entonces, y si tú me hablas ya del almanaque lunar este que tú me dices, que ya eso precisamente nace de una sociedad esotérica que la nombro en el libro, ¿no? Que es la antroposofía de Rudolf Steiner, ¿no? Ujú. Un austriaco que bueno, vamos a ver, su almanaque, volvemos a lo mismo, su almanaque astrológico para la agricultura, que te dice cuándo podar, cuándo son semillas, cuándo es de tierra, cuándo podar, cuándo es de hoja, cuándo podar, cuándo es de flor, cuándo sembrar, cuándo no sé cuánto. Yo conozco agricultores, los agricultores volvemos a lo mismo, la agricultura es un arte muy difícil como ponerte a jugar, ¿no? Entonces, que ellos se guíen por eso, para recoger la uva porque es el mejor momento, o para plantar aquello o lo otro, y te lo dicen, oye, que yo he aumentado un 10 o un 15% mi productividad, ¿no? Te lo dicen. Entonces, yo no me meto con eso. Si ellos lo dicen, ellos, repito, el agricultor no regala tiempo porque no le sobra, ¿no? Entonces, bueno, me refería a superstición, a esa actitud de buscar algo rápido, ¿no? Algo rápido, que ya puedes estar formado intelectualmente, todos tenemos emociones, todos tenemos miedos, todos tenemos pasiones y ahí caemos todos. Eso ahí no hay problema. Lo que pasa es que, claro, eso ya, dijéramos, se sale fuera de lo que es el ámbito de lo que es el esoterismo en el sentido de instituciones esotéricas o este tipo de cuestiones. Desde luego, como tú decías, ¿no? Empresarios también muy conocidos como Jim Thompson, ese norteamericano, yo pude estar en su casa en Tailandia hace muy poquito. Él desapareció y hay justo en uno de los pasillos, antes de su habitación, la carta astral que le echaron para construir su casa ahí en Tailandia. Antes de construir una casa en Tailandia, pues tienes que hacerte hacer esta carta astral para saber cuál es la mejor fecha, etcétera, etcétera. Incluso la fecha de la boda en la que te tienes que casar, es muy conveniente pues que venga secundada o respaldada por otra carta astral, ¿no? Y curiosamente ahí, en esa carta astral, se preveía incluso que en un año muy determinado, en una franja de 2 años, tendría un percance muy grave y este hombre pues acabó desapareciendo en la selva de forma completamente misteriosa, ¿no? Que a veces pues ya no sabemos si es que la astróloga lo adivinó o que fue un azar de la vida, ¿no? En todo caso, curiosidades que suceden. Repito, David Suárez, muchísimas gracias por esta entrevista. Historia del esoterismo en España, un libro de Ediciones Almuzara, un libro realmente extraordinario que se nota que has invertido mucho tiempo, mucho cariño, que llevas muchos años investigando estas cuestiones y donde yo te digo sinceramente, tengo unos cuantos libros de esoterismo. Jamás había visto un libro tan completo que recogiera todos estos cultos, todas estas, podríamos decir también, comportamientos humanos grupales en una obra de estas características, te lo digo sinceramente y te tengo que felicitar porque realmente es uno de los libros que voy a tener siempre a mano, porque además que a mí que me gustan mucho todas estas cuestiones, a veces pues dices, ostras, el teosofismo, vamos a buscar un poco qué es, ¿no? Pues esto prácticamente es una especie de Biblia, de diccionario sobre el esoterismo. Ya no solo en España, ¿eh? O sea que se puede utilizar prácticamente como una guía para eh, pues tener muy claras las bases de todas estas prácticas. David Suárez, muchísimas gracias. Vuélvenos a recordar, por favor, dónde podemos encontrar este maravilloso trabajo. No, gracias por tus palabras, Artur. Bueno, es muy fácil en cualquier librería del país, la pueden pedir sin ningún problema. Almuzara tiene una distribución bastante buena por todo el territorio.
Y el que quiera comprarlo vía digital, en cualquier página de estas de la Casa del Libro, Agapea, lo que quiera, pues ahí lo pueden encontrar, o Amazon, cualquier fórmula se puede encontrar sin ningún problema, e incluso para los que nos vean desde América, ¿no? Pues insisto, David Suárez, muchísimas gracias por esta entrevista, Historia del esoterismo en España. Nuevamente, felicidades por este gran trabajo y espero que algún día, no muy lejano, podamos hablar de esto, porque yo, te tengo que ser franco, ¿eh? No me lo he acabado de leer, porque es que tengo muchos libros, tengo miles de libros y el problema que tengo es que muchas veces no tienes tiempo para leerlos todos, ¿no? Fíjate, incluso cuando estaba con el tuyo, y que me he leído el 70% del libro. No me he leído el 100% del libro, pero el 70% nos cambiamos mails con la editorial y me decía, oye, en la entrevista con David, digo, espérate porque no he acabado de leerme el libro, todas las partes que me interesan, porque realmente es que aquí hay mucho material, ¿no? Y bueno, se ha prolongado un poquito más por esto. Pero, David, ojalá algún día podamos hablar de esto, que para mí también es un tema fascinante, ¿no? Cómo se entremezclan las cosas a veces y cómo somos capaces, el ser humano, de distorsionar todas estas cosas y llevarlos a los terrenos y ámbitos que más nos interesan porque sí. Cuando tú quieras, Artur, sabes que encantado y contigo se pasa siempre un magnífico rato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, porque yo he disfrutado mucho y como siempre, cuando te llega un trabajo así, tan bien hecho, solo hay una cosa que es evidente, ¿no? Y es que aprendes, aprendes y aprendes. Y en la vida yo creo que el conocimiento es la clave de absolutamente todo. David Suárez, Historia del esoterismo en España. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.